devastador e increíble tornado tuvo lugar el 18 de marzo de 1925. Este comenzó en Missouri, luego arrasó con el sur de Illinois y terminó su recorrido en Indiana. El tornado dejó un rastro de terror y destrucción de 350 kilómetros y en su vida de 3 horas y 50 minutos destruyó 4 ciudades como si hubiesen sido alcanzadas por una bomba atómica. Dañó seriamente a otras 6 y destruyó algo más de 15,000 casas. Los vientos fueron tan fuertes que se encontraron restos humanos a más de 3 kilómetros de distancia. Mató a un total de 659 personas, hirió a más de 2,000 y costó $50 millones actuales. Fue considerado un tornado de categoría F5, la máxima escala, con vientos de más de 400 kilómetros por hora. Nunca se han vuelto a registrar tales cifras y las muertes y heridos siguen siendo un récord hoy en día. 1883, en Indonesia, se produjo una erupción que fue considerada como uno de los más violentos acontecimientos volcánicos de la historia. Murieron más de 31,000 personas y arrasó cerca de 163 poblaciones. Una explosión tan intensa que llegó a sentirse en un 10% de nuestro planeta. Se dice que el estruendo del Krakatoa al explotar es el sonido más alto registrado en la historia, superando los 180 dB. Este pudo escucharse a casi 3,000 kilómetros de distancia. Incluso, hay una leyenda que dice que marineros que estaban a 50 kilómetros de allí se quedaron sordos. El impacto de la explosión del Krakatoa originó a su vez numerosos tsunamis con olas de 40 metros de altura y conos de cenizas que rozaban casi los 80 kilómetros de altitud. Un cataclismo inimaginable que muchos se atreven a comparar no solo con la bomba atómica de Hiroshima, sino con 7,000 de ellas. Los casi 200 megatones que se liberaron aquel día originaron que todo el planeta se sumiera a lo largo de 3 días en un crepúsculo suave, donde el alba era eterna. Catástrofe natural del siglo XXI se produjo el 12 de enero del 2010. Ese día, un terremoto de magnitud 7 sacudía Haití, y en especial la zona más poblada del país, la capital Puerto Príncipe y sus alrededores. El número de víctimas mortales ocurridas en el sismo se estimó en unas 316,000. Alrededor de 300,000 personas resultaron heridas y hubo más de 1 millón de desplazados. La destrucción de la débil infraestructura de Haití dejó a los haitianos expuestos a enfermedades. Un brote de cólera le causó la muerte a unas 4,000 personas más. El sismo de Haití se coloca como el peor terremoto en número de víctimas mortales desde 1900. El 1 de noviembre de 1755, poco después de las 9 de la mañana, un terremoto de 10 eternos minutos de duración y de una magnitud de 8.7 grados en la escala de Richter azotó la capital lusa, provocando un tsunami que pocos minutos después del temblor arrasaría completamente la costa portuguesa, causando más de 87,000 muertos en Lisboa, una ciudad que se vería completamente devastada y donde posteriormente los incendios dejarían la ciudad convertida en el más absoluto de los caos. El tsunami se transmitió a lo largo y ancho de todo el océano Atlántico, causando miles de muertos en las costas del norte de África, arrasando puertos de pescadores en la costa inglesa e incluso las olas alcanzaron las islas del Caribe. En total, se estima que causó la muerte de 100,000 desde Marruecos a Inglaterra. Al día siguiente de la Navidad del 2004, se producía el tercer terremoto de mayor magnitud registrado en el planeta, de magnitud de 9 grados en la escala de Richter y con epicentro cerca de la costa de Sumatra, provocando que el fondo del Océano Índico se desnivelara varios metros. Esto a su vez creó una ruptura de una falla a lo largo de más de 1,000 kilómetros y unas olas que llegaron a alcanzar 30 metros al tocar tierra. Devastaron las costas de Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, India, Myanmar, Sumatra e incluso llegaron hasta Somalia. Además, muchas islas de la región se sumergieron de manera parcial y otras tantas duplicaron su tamaño al ser elevadas por el mar. Murieron y desaparecieron alrededor de 275,000 personas en 14 países diferentes y 1.5 millones se vieron desplazadas. Se ha calculado que la energía desprendida
podría equivaler a 23,000 bombas atómicas, como a la de Nagasaki. Todos, por mucho, fue el que se formó en la bahía de Bengala el 12 de noviembre de 1970 y que arrasó lo que en ese entonces era el este de Pakistán. Los vientos de 185 kilómetros por hora levantaron una gigantesca ola de 13 metros sobre un país cuyas 3/4 partes se encuentran a menos de 3 metros sobre el nivel del mar. Azotó en la noche, sorprendiendo a la mayoría de la gente que se encontraba dormida. Por la mañana, los sobrevivientes fueron saludados por una escena de devastación total. El paisaje había sido totalmente alterado. Todo lo que la ola había dejado estaba cubierto de lodo. Mientras que los cadáveres colgaban de los árboles, muchas de las víctimas perecieron en las islas cercanas de la costa. En Bola, la isla más grande, 200,000 se ahogaron. En conjunto, el ciclón arrasó 1,000,000 de vidas. El río Amarillo ha causado las inundaciones más desastrosas en la historia de China y en cientos de años ha cobrado más vidas que cualquier otro río en el mundo. Tras 2 años de sequía, las lluvias torrenciales del verano provocaron que el 18 de agosto de 1931 los ríos Huanghe, Río Amarillo y Yangtze en China se desbordaran a una escala masiva, tapando pueblos y asentamientos urbanos, arrebatándole la vida a 4 millones de personas y dejando 23 millones de damnificados. Se ahogaron aproximadamente 300,000 personas. Se inundó un área de 1,300 kilómetros cuadrados. Se arruinaron las cosechas y el hambre y epidemias como la peste bubónica pusieron fin a la vida de millones de personas. Este es considerado como el desastre natural más devastador que se haya registrado en toda la historia. El terremoto de Valdivia se registró el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15 horas con 11 minutos hora local. La población que se encontraba en sus actividades cotidianas fue sorprendida por un gran movimiento en las entrañas de la Tierra, conocido a día de hoy como el Gran Terremoto de Chile. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de Maleco, en la región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter y una duración de 10 impresionantes y angustiosos minutos, siendo acreditado como el más potente registrado en la historia de la humanidad. Luego del terremoto, se originaron una serie de tsunamis. Afortunadamente, gracias a las medidas tomadas, solo perecieron un total de 2,000 personas, que dada la magnitud del acontecimiento, fueron relativamente pocas. El sismo tuvo una intensidad de 8 grados de magnitud en la escala de Richter y se comenzó a las 7:17 horas, aunque en la Ciudad de México se percibió a las 7:19. Se prolongó durante 2 minutos. Su epicentro tuvo lugar en el Océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa michoacana. Tomó mayor notoriedad, dado fue en la capital del país y la ciudad además era considerada una de las capitales más pobladas en el mundo. Cerca de 30,000 rascacielos, edificios y estructuras presentaron daños totales y 68,000 daños parciales. Ante las fallas eléctricas, casi todos los servicios cesaron. La principal televisora fue destruida en el sismo y la radio se convirtió en el medio más eficiente para mantener informada a la población. Sin embargo, debido a la incomunicación en la que se encontraba la capital del país, algunos medios internacionales incluso manejaron la información de que la Ciudad de México había desaparecido por completo. Después del temblor principal, hubo varias réplicas, aunque la más notoria tomó lugar justo un día después con una magnitud de 7.9 grados. Como los cuerpos de rescate, salud y voluntarios no daban abasto ante el número creciente de fallecidos, un estadio de béisbol fue convertido en morgue para depositar los cadáveres en hielo con el objetivo de retrasar su descomposición. Aún a la fecha, se desconoce el número total de víctimas. Sin embargo, la mayoría de los conteos o estimaciones ronda los 10 a 30,000 muertos y desaparecidos. A las 3 horas, con 1 minuto, del 4 de febrero de 1976, Guatemala se despertó violentamente con un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter y una duración de 49 segundos, muriendo en el acto no menos de 23,000 personas y dejando otras 77,000 gravemente heridas. Alrededor de 258,000 casas quedaron destruidas. Cerca de 1.2 millones de personas quedaron sin hogar. El epicentro
se localizó a más de 160 kilómetros al noroeste de la capital y causó una ruptura visible de 230 kilómetros a lo largo de la falla Motagua, desde Puerto Barrios en el oriente hasta Chimaltenango en el occidente. La intensidad máxima se observó en algunos sectores de la capital en un área total de 33.000 kilómetros cuadrados. Chimaltenango fue el departamento más afectado, pues registró casi 14.000 muertos. Debido a lo poco comunes que eran este tipo de incidentes, la mayoría de las edificaciones quedaron reducidas a escombros, dejando un tercio de la capital completamente destruida, lo cual dificultó la búsqueda de desaparecidos y sobrevivientes. Vado del Ruiz. La tragedia tomó lugar el 13 de noviembre de 1985 en una zona nombrada Tolima, en Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos. A pesar de las múltiples advertencias por parte de los organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de ese año, los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando flujos de lodo, tierra y escombros productos de la actividad volcánica por las laderas del Nevado a 60 kilómetros por hora. Los lahares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los 6 ríos más grandes en la base del volcán. El pueblo de Armero, ubicado a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeado por dichos lahares, muriendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en la localidad de Chinchiná, aumentaron la cifra de muertos a 23.000. El día de la erupción se llevaron a cabo varios intentos de evacuación, pero debido a una tormenta las comunicaciones se vieron restringidas. Muchas de las víctimas se mantuvieron en sus hogares, tal como les había ordenado. Creyendo que la erupción ya había terminado, el ruido de la tormenta pudo haber impedido que muchos escucharan el sonido proveniente del nevado. Alrededor del mundo se publicaron tomas de video y fotografías de una niña llamada Omaira Sánchez, una adolescente víctima de la tragedia, que estuvo atrapada durante 3 días hasta que finalmente falleció. Para el momento en que los cuerpos de rescate lograron arribar a Armero, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Los trabajadores de rescate cuentan en sus reportes que quedaron horrorizados tras observar el panorama de desolación dejado tras la erupción, con árboles caídos, restos humanos irreconocibles y escombros de edificaciones. Esta fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500. El terremoto y tsunami tomó lugar el 11 de marzo del 2011. Se le denominó oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku del 2011 o Gran Terremoto de Japón Oriental del 11 de marzo. Fue un terremoto de magnitud 9.0 que creó olas de maremoto de hasta 40.5 metros. El siniestro comenzó a las 14:46 con 23 segundos, hora local del viernes 11 de marzo del 2011, cuando un movimiento telúrico se hizo presente, con epicentro en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al sur de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países incluidos Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Islas Marianas del Norte, Estados Unidos, Taiwán, América Central, México, Alaska, Canadá. Además, en Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Tierra del Fuego, Argentina y Chile, murieron un total de 115.845 personas, 16.000 de manera directa en el tsunami que tomó lugar. También se debe resaltar que aún a día de hoy existen 2.500 personas en calidad de desaparecidos.